se va a salir el ego de la cuna, ¿no? O sea, el ego, ¿no? Yo recuerdo una vez que estaba en la comunidad y llegó unos españoles, o sea, eran diputados del Parlamento de españoles y decían, nosotros queremos conocer su estructura política. Y yo tenía como 16 años, yo creo, y yo no entendía qué quieren analizar, ¿no? O sea, la estructura, ¿no? O sea, bueno. Y no entendía porque definitivamente la estructura del pueblo cuna, no por ser cuna, sino, o sea, está bien estructurado, con dificultades internas como cualquier otro pueblo indígena en América Latina, problemas sociales, analfabetismo, o sea, salud, narcotráfico, ¿no? O sea, y remoto esto porque recordemos que, bueno, existen varias comarcas. Estamos una en las islas, frontera con Colombia, ¿no? Allí pasa un poquito, o sea, tenemos un problema de lo que es la droga, ¿no? El narcotráfico, y pasa, ¿no? Entonces hay problemas sociales exactamente. Pero en sí la estructura del pueblo cuna, o sea, la tenemos dividida en dos. La estructura de la cultura, el Congreso de la Cultura y el Congreso General Político, o sea, el Congreso en general. Tenemos dos estructuras, una cultural y una política. La cultural solamente son cantos tradicionales y están los sailá, ¿no? Y son dirigentes de algunas comunidades donde cantan solamente, o sea, y hablan solamente de la cosmovisión. Tenemos la otra estructura, que es una estructura de 50 comunidades donde se reúnen y se habla sobre la problemática social, política, cultural, o sea, y una gama de problemas que cualquier otro pueblo indígena de Abya pueda tener. Entonces, eso hace que tengamos entonces, nuestros abuelos han podido lograr de hacer una ley fundamental, nuestra ley fundamental. Esa ley es una ley interna, ¿no? En donde se plantean diversas cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer una investigación, yo tengo que pedir permiso a nuestras comunidades. Entonces, si soy yo, y si fuera foránea y no soy cuna, mucho más entonces. Entonces, toda persona que entre al territorio cuna, primero, o sea, debe que pasar por un permiso, entra a una frontera, si te vas por tierra firme o aérea o por mar, ¿no? O sea, llegas y tienes que pagar algo. Yo pago algo. ¿Por qué? Porque con ese dinero, o sea, utilizamos a ayudar a la comunidad. Y una persona que no es de la comunidad, puede ser maya, puede ser aymara, lo que sea, debe que pagar. Entonces yo pago una multa y cada tiempo que voy a la comunidad tengo que pagar algo. Entonces la estructura en sí tiene una situación política, económica, ¿no? ¿Por qué? Porque no dependemos, hacemos el esfuerzo de no depender del Estado panameño, ¿no? O sea, del Estado panameño en que puedan utilizar y manejar un momento dado. Entonces, esta ley fundamental recoge situaciones no solamente de negocios, sino de turismo, de cómo comportarse, de, por ejemplo, de transporte terrestre, de transporte marítimo, o sea, persona que tiene una lancha, porque en este caso en las islas, persona que también debe que pagar algo. ¿Qué se hace con ese dinero? Se utiliza para arreglar la carretera, se utiliza para hacer algunas fiestas tradicionales, ¿no? O sea, situaciones concretas, ¿no? O sea, la entrada del turismo también es otra situación, ¿no? O sea, el tema de las molas, proyectos como las molas también es otro problema, el problema social es otro problema. Entonces, el problema político hacia el Estado panameño, entonces sentarse, por ejemplo, el Estado panameño, cualquier ministro llega a las comunidades y se quiere sentar, debe que pasar por todas las 50 comunidades y solamente los Aylas. Yo solamente tengo voz nada más. Los Aylas son los que tienen voz y voto nada más, y son escogidos por las comunidades. Entonces hay una estructura
muy, o sea, detallada, muy pequeña, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú vas para allá como antropóloga a querer investigar algún sitio sagrado, primero que el pueblo cuna no es de la costa, o sea, viene del río Atrato de Colombia, viene de Colombia, ¿no? Y por eso tenemos cunas en Colombia como en Panamá, pero viene del río Atrato de Colombia. Entonces, nuestro proceso histórico, llegamos a las islas, nuestros abuelos llegaron a las islas y entraron a las islas, ¿no? Entonces, hicieron toda esta estructura. Entonces, llegar que otra persona llegue así a estudiar, claro que sí, pero debe que pasar por pedir permiso. O sea, eso hace que también, por ejemplo, como no sé, alguien mencionaba, o sea, la gente viene a investigar y se llevan las investigaciones y no la dan ni en la comunidad. Entonces, nosotros como organizaciones o como, o sea, nosotros lo que hacemos es entonces poner pautas. O sea, está pasando esto, el señor Jaime quiere hacer una empresa aquí en la comunidad, entonces nosotros estamos fiscalizando. O sea, somos el ente de poder hacer el esfuerzo, porque no es tan fácil apoyar a que ninguna empresa foránea, ninguna transnacional, nada. Por ejemplo, hay gente que quiere, como decía alguien, los chinos, no sé, o sea, igual, o sea, gente que se quieren casar y poner así su empresa, poner hoteles. Entonces, la ley protege situaciones, una gama de protecciones de marítimo, terrestre, político, cultural. Por ejemplo, nuestras máximas autoridades no pueden estar ni un partido político, o sea, nuestros 3 sailas o caciques generales, en este caso, no pueden estar ni un partido político, porque el gobierno también quiere controlar situaciones internas. Entonces, la ley exactamente todavía es muy buena, pero recientemente, casualmente en estos par de semanas, se había dicho, o sea, que debemos seguir estructurando esa ley, ¿no? Y en esa ley está, entonces se llama a una gama de personas y decir, bueno, ¿cuál es la dificultad? ¿Qué te parece el problema de lo social? ¿Qué te parece la parte política? ¿Qué te parece la frontera? ¿Necesitamos policías internos? ¿Qué necesitamos? Entonces hay un debate interno, hay discusiones de dirigentes, o sea, y no soy yo, o sea, sino la dirigencia que es escogida por una comunidad y son 3 personas de cada comunidad. Entonces, el apoyo de las personas, como en este caso como tu persona, o sea, que quieran apoyar, o sea, pueden ir, porque eso nos ayuda a tener un proceso escrito, ¿no? Que no sea oral, ¿no? Pero siempre fiscalizando un poco, ¿no? Fiscalizando un poco, porque todos miran a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces hay como que esa protección un poco, ¿no? Se hace el esfuerzo, se nos puede escapar, pero ha sido muy poca. Por ejemplo, hemos tenido empresas de interconexiones, y bueno, entonces los congresos dicen, los técnicos y apoyo con nuestros áreas, vamos a sentarnos, pero vamos a sentarnos. ¿Cuánto tú propones? $5,000, $10,000, ¿va a ver? Bueno, no es muy poco. De repente mi negociación fue que no sabía cuánto era y le di $1,000 nada más. Entonces, hacemos el esfuerzo de poder hacer sentarnos bien siempre, ¿sabes? Y siempre eso del consentimiento libre, previo e informado, ¿no? O sea, luchar por eso, que sea también desde la base, ¿no? Una situación así. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué es lo que hacen los hombres para sentirse orgullosos de pertenecer a la cultura cuna? El hombre cuna es orgulloso, o sea, el hombre cuna es, decía la compañera, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los hombres? No, o sea, el hombre es orgulloso, o sea, el hombre está contento de que la mujer sea la parte, ¿no? O sea, es como el ego, ¿no? Bien, o sea, que muy bien, o sea, claro, tenemos internamente algunas dificultades, o sea, no hay un pueblo indígena en Ayayala que esté bien formado, o sea, tenemos nuestras debilidades, ¿no? Internamente podríamos tener nuestras debilidades, ¿no? O sea, pero en sí, ya como viene de generación en generación la participación la importancia de la mujer, o sea, no hay ningún problema en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, también tenemos la homosexualidad. Desde la cosmovisión cuna también es una parte fundamental, ¿no? O sea, una persona
no como en la parte occidental, que ahora tienen derecho los homosexuales, ¿no? O sea, no, o sea, el pueblo cuna siempre hemos tenido, o sea, por ejemplo, o sea, el orgullo de tener una persona homosexual dentro de las comunidades, ¿no? O sea, porque hace un doble trabajo siempre, ¿no? O sea, saben coser mola, y sabe cazar, y sabe pescar, y entonces, y cose mejores que algunas mujeres, entonces, wow, o sea, ¿no? Está allí, entonces, o sea, y eso no es nada extraño entre las comunidades. Entonces, el hombre también, entonces el hombre es fundamental, entonces y nuestra cosmovisión como pueblo se habla de ambos, o sea, se habla de pava y nana, como le había dicho, de hembra y macho, de dos. Nuestras flautas, nuestro camor, ¿no? Son hembra y macho, son dos, siempre son dos, ¿no? O sea, de nuestra creación se habla de ambos, de dos personas y una persona que es la tercera, y esa tercera, o sea, no tiene definición, o sea, no tiene definición. Entonces, eso hace que tengamos una apertura un poquito, o sea, no hay problema con el hombre está, o sea, sometido, no mentira. Pero no, el hombre está bien, no hay problema. Claro, con nuestros problemas sociales, ¿no? O sea, la droga está afectando a la juventud ahora mismo, eso sí. Y la parte social en un momento dado, o sea, la moda, o sea, la moda de la juventud a nivel mundial, ¿no? O sea, eso no es extrañar a nuestras comunidades, o sea, porque hay una migración, o sea, no hay muchas escuelas allá, la gente va y viene, entonces no nos escapamos de eso, o sea, Panamá no se escapa de eso, o sea, y allá la mente tampoco, totalmente, ¿no? Bueno, yo sí tenemos voy a aprovechar para hacer algunas debilidades internas, ¿no? Entonces, pero esta estructura de la comarca de Cunayala en las islas, ¿no? Ha sido el mayor ejemplo de los pueblos indígenas de Panamá, ¿no? Tenemos unas en Madugandí, Huargandi, Tierra Firme, y tenemos otra población cerca de la frontera con Colombia, pero en Tierra Firme. Y las islas, como las hemos mencionado, ¿no? O sea, menciono esto porque es esencial, y le había plasmado, y lo había dicho antes, ¿no? O sea, tener la comarca. En 1925 nuestros abuelos derramaron sangre, o sea, el Estado panameño manda policías a las islas en 1925, el 25 de febrero de 1925, lleva a policías, y esos policías eran del Estado panameño, violan a las mujeres, y los hombres que iban a traer los plátanos y estaban cazando o estaban en la selva o pescando, se les quitaban todo lo que era la alimentación. ¿Qué se hizo en ese instante? Dos dirigentes máximo de 16 años, o sea, Mele Cantulia y Colman, o sea, se organizan a las comunidades, a todas las comunidades, y ahí entonces se le llama la Revolución de 1925. Ok, en ese proceso se hace la ley entonces, entonces somos uno de los más viejos como pueblo indígena, reconocer la comarca de Cunayala, anteriormente la comarca de San Blas, ¿no? Pero fue cambiándose porque el término de San Blas es de Santos, ¿no? Y podíamos poner y legalizarlo como comarca de Cunayala. Okay. Menciono esto porque a partir de eso salen diferentes, bueno, en 1972 sale la organización, o sea, como había mencionado, donde estoy yo, ¿no? En la que lucha y protege un momento, o sea, las organizaciones son las que deben que proteger a las comunidades, ¿no? O sea, y no como algunas que se lucran, ¿no? Pero, o sea, cuidar nuestros pueblos, ¿no? Entonces, hasta allí. Pero, desde siempre el pueblo cuna ha denunciado. Por ejemplo, ha denunciado sobre la problemática de la hidroeléctrica, ¿no? Que ha reconocido por la situación de los convenios internacionales y se ha llevado a la OEA. Y hemos podido ganar, ¿no? Ok, o sea, ha venido desde siempre la denuncia, ¿no? Y no solamente como arte, no solamente como mola, ¿no? Entonces se ha denunciado el territorio, entonces se ha denunciado o sea, tener su propia ley, ¿no? Entonces, entonces lo que menciona Rocío, ¿no? Las empresas, cuando llegan las empresas, o sea, las empresas
llegan las empresas y, por ejemplo, en este caso que mencionaba la francesa, llegaba. ¿Qué hace el Congreso? O sea, el Congreso tiene dos opciones. Hace lo primero, sentarse con todas las comunidades y decir, está pasando esto. Y la comunidad decide qué va a hacer. O sea, las comunidades, ¿no? Es una reunión. Claro, pero ¿cómo sentarse todas las comunidades? No se sientan todos los días, se sientan solamente 2 veces al año. Y ahí debatan qué problema existe a nivel nacional. Ah, bueno, el problema de las molas, bueno, entonces hay que denunciarlo. Bueno, ya. Para eso existe un secretario y un equipo técnico. El secretario general, ¿no? Y el administrador, ¿no? Y el tesorero, ¿no? Y los equipos de diferentes proyectos, ¿no? Entonces se sientan y las comunidades se sientan y denuncian, bueno, ¿qué está pasando? A ver, el problema de la droga, bueno, entonces hay que proteger la frontera. El problema del turismo, o sea, hay que sentarse con el problema del turismo, hay que saber que el turismo no esté entrando demasiado porque también daña un poco el proceso del pueblo, ¿no? Entonces, hacer un turismo comunitario, o sea, hay discusiones internas. Entonces, el problema de las empresas transnacionales, por ejemplo, o sea, bueno, hay que sentarse, bueno, hay que denunciarlo, entonces existe un equipo, entonces el que denuncia. Entonces, o sea, no es nada nuevo para el pueblo, o sea, eso no es de ahora, o sea, eso viene desde el comienzo de su propia lucha como territorio. Entonces, llega la empresa, llega la francesa, bueno, entonces hay que denunciarla porque ella no ha pedido ni permiso al Congreso General, ¿no? A nuestras máximas autoridades, ¿no? Entonces, hay que ir y se denuncia. Llega, por ejemplo, la empresa la de la cerveza, del alcohol, del licor, que puso la mola, entonces hay que denunciar. Entonces, para eso existe entonces un abogado. Entonces, el abogado se encarga, no se encarga más nadie, sino que el abogado con las máximas autoridades deciden, hay que demandar a esa empresa. Entonces, ahí, por ejemplo, la empresa Jaime, la empresa llega, o sea, se denuncia, pero se conversa primero. O sea, tú no puedes hacer eso porque aquí hay pautas y existen leyes. O sea, tú no puedes pasar por encima de un reconocimiento de una ley que el Estado panameño ya lo tiene, ¿no? Entonces ahí se denuncia, entonces ahí se pueden haber dos cosas, ¿no? Por ejemplo, actualmente hay una que todavía no se ha llegado a una conclusión, ¿no? Y hay otra que se conversa y bueno, entonces ahí se paga una cantidad de multas de lo que has hecho, ¿no? Entonces, pero ha habido un seguimiento, o sea, desde siempre, ¿no? O sea, porque no solamente es el arte, entonces hay problemas, por ejemplo, había mencionado de empresas que han querido poner turismo, o sea, grandes en las comarcas y que hemos podido lograr denunciarlo. Y se denuncia nacionalmente con apoyo de otras organizaciones. Y no solamente de organizaciones indígenas, sino también sociales y internacionales entonces. Entonces se busca el proceso internacional. Bueno, a Naciones Unidas, OEA, entonces se busca esas conexiones, ¿no? Y a ver cómo llegar a nivel internacional, que lo más profundo ha sido la hidroeléctrica del Bayano, exactamente, ¿no? O sea, que se ha podido demandar, ¿no? Muy bien.